Chicos, bienvenidos al post partido Barcelona Atlético de Madrid. Bueno, Atlético de Madrid Barcelona, la vuelta de los cuartos de final en un partido que, como yo ya había adelantado, iba a haber bastante polémica. Un partido, la verdad, bastante interesante, tuvo momentos bastante emocionantes y volvimos a ver la tragedia que le acontece al Barcelona desde ya hace unas temporadas. Primero, en aquella con el PSG, que vaya, eh, hay un error de Araujo, donde saca una roja y les terminan remontando una eliminatoria que en un principio ya parecía sentenciada. Se las remontan y ahora después con el Inter también Araujo creo que tiene un errorcillo ahí que no marca bien a cierto jugador que no recuerdo exactamente. También me parece que es error de Gerard Martín, donde, bueno, lo pisa, pero tampoco fue un contacto tan grande como para no seguir la jugada. Quizás pensó que se lo iban a marcar como falta y termina marcando el gol del empate cuando ya prácticamente estaban en la final. Y ahora, bueno, la eliminatoria en este caso fue un poco más compleja. O sea, ya no hubo solamente un error, sino que hubo dos. En la ida, pues en casa del Barcelona, la roja a Cubarsí, que pues te termina sentenciando un partido que en principio parecía que tú tenías las de ganar. Y ahora en la vuelta lo juegas bien, sigues cometiendo uno que otro error atrás y es el que te ocasiona que cuando lo haces perfectamente los primeros 20 minutos, luego te vuelvan a empatar, luego te vuelvan a tener ventaja en la eliminatoria. Y al final, cuando sí podías empatar la eliminatoria otra vez, terminas cometiendo otro error, una roja, que bueno, mucha gente dice que es, otra dice que no es. Yo no me voy a meter en eso, yo simplemente digo que fue roja porque la marcó el árbitro, pero de lo que sea, si sea bien marcada o no sea bien marcada, pues ahí no me meto. Pero bueno, el partido en sí fue bastante interesante, como les digo, hubo varias polémicas que iríamos comentando, si es que me acuerdo de todas, porque, bueno, hubo bastantes, o al menos suenan bastantes, porque obviamente en estos momentos todos los barcelonistas van a buscar todas y cada una de estas jugadas para echarlas en cara. Pues no le veo lo malo, al final de cuentas, cuando pierdes, pues este tipo de cosas suelen pasar. Pero bueno, también creo que hay que tener un poco de autocrítica porque yo en este partido personalmente no vi la mejor versión de muchos jugadores. Hay varios señalados ahí que ni siquiera me dan ganas de mencionar porque son jugadores, digamos, protegidos, que no los puedes ni mencionar o calificarlos mal porque ya te tachan de que no sabes de fútbol y cosas así. Pero es cierto que no muchos tuvieron un gran partido. Lamine sí tuvo un muy buen partido. Fue de más a menos en el partido, eso es cierto. Pero me parece que él fue el que más tomó la iniciativa. Se me hizo un poco extraño que el MVP se lo llevara a Olmo. Yo creo que si no le ibas a dar el MVP a un jugador del Atlético, que fueron los que pasaron la eliminatoria, creo que mínimamente se lo tuviste que dar a Yamal o quizás Joan García también tuvo una que otra tajada buena. No entendí muy bien lo de Olmo. No sé si no le presté mucha atención a su juego en sí. Pero bueno, el partido empezaba muy bien para el Barcelona. Me parece que a los 30 segundos o un minuto ya tenían una muy clara. Yo apenas iba encendiendo la tele y ya estaban poniendo la repetición. Enseguida, pues cae el gol por parte del Barcelona, un error del Lenglet, que el Lenglet hoy creo que pudo cargarse la eliminatoria para el Atlético. Tuvo suerte de que no fue así, de que estuvo ahí la roja y de que Lukman llegó para marcar el gol también, pero Lenglet tuvo unos horrores de pases, regaló varias pelotas, me parece que Griezmann también regaló una que otra. Eran un desastre en la primera parte en salida de balón, no daban bien los pases y de hecho aquí también hay que tener un poco de autocrítica en el Barcelona porque hubo muchas que les regalaron y que no aprovecharon. Si las hubieran aprovechado, creo que la cosa hubiera sido diferente. Ferran marca su gol y sí, muy emocionado porque ya rompió la racha, mandó callar a todos sus haters el partido pasado. Hoy me imagino que quería hacer lo mismo, pero te mete una, sí, pero te falló otras tres o cuatro. Entonces, creo que tampoco hay que elevar mucho esos humos, ¿no?
El primer gol, como les digo, llegaba de un error nefasto. Y bueno, marcaba el primero Lamine Yamal. Y inmediatamente iba por el balón y vamos a la remontada. Y lo cierto es que parecía que sí. Creo que en el escenario, en los escenarios posibles para una remontada, un gol en los primeros 5 minutos, creo que es el escenario más maravilloso que puedes tener, el que automáticamente te sube las probabilidades de remontar a más de 80%. Yo en esos momentos dije, no, ya estuvo, adiós Atlético, así están jugando muy mal, no van a aguantar. Y dicho y hecho, la diferencia de 2 goles, como yo lo mencioné, 2 goles se te pueden ir en unos minutos. Cae el segundo, ese me parece que sí fue Ferran, pero creo que queda solo por un desentendido ahí de la marca, creo. Y pues ahí se pedía fuera de juego, no era, estaba habilitado, estaba apenas un poco atrás del defensor. No recuerdo quién era, si Lenormand o Lenglet otra vez, pero estaba ya marcado el 2-0. El global estaba 2-2 en el Metropolitano, faltando todavía bastante tiempo, o sea, 24 minutos. Yo creo que ni siquiera los barcelonistas más optimistas se imaginaban estar empatando la eliminatoria los primeros 25 minutos. Yo creo que nadie lo esperaba. Y sinceramente todo pintaba para una goleada histórica del Barcelona. Yo me imaginaba que iba a pasar algo muy similar que con el Newcastle, que el Newcastle peleó bastante bien en la ida y luego media parte también, pero después se desentendieron y bye bye. Vacunaron horrible. Pero en este caso se empezó a componer un poco más el Atlético, se enfriaron con alguna que otra situación que detuvo el juego y empezaron a tomar ritmo. Y justamente cuando se echaron un poquito para atrás fue cuando llegó el primer gol del Atlético, que fue la misma jugada de siempre, la misma jugada que les vienen marcando desde la temporada pasada, que no pueden solucionar, que obviamente es cuestión de que al estar tan adelante, pues quedan expuestos de esa forma. No recuerdo quién es el que le da el pase, si Julián o Griezmann, pero le queda el pase a Lukman, apenas acompañado por un defensa del Barcelona, gol. Acá creo que no pudo hacer mucho Joan García. Joan García tuvo bastantes atajadas, me parece. Y creo que echarle culpa de esto, pues tampoco. Yo creo que el menos señalado de hoy sería él. Porque al final de cuentas tuvieron varias el Atlético. Hubo un momento donde el Atlético parecía que y podía marcarles 1 o 2 goles. Pero Joan García tapó varias. Y bueno, así se iban al medio tiempo. La ventaja obviamente ya había vuelto a ser de 1. Bueno, de 1-2, creo que obviamente ya ahí en parte iba perdiendo el Atlético, ¿no? De que ya solamente estaban a 1 de distancia. Les habían metido 2 en 25 minutos. ¿Por qué no podrían marcar otra vez 2? Pero empezó a jugar diferente el Atlético. Creo que empezaron a atacar un poco más y luego pasaría algo que sería justamente cuando el Atlético dice, bueno, yo ya me voy a encerrar, yo voy a defender el resto del partido, que me parece que fue por ahí del minuto 65 más o menos, y fue cuando Ferran queda solo y mete el tercer gol para el Barcelona, que afortunadamente para el Atlético fue anulado porque ahí está justamente lo que yo mencionaba. En cuanto el Atlético se encierre, va a llegar la remontada del Barcelona. En cuanto se encerró el Atlético, no pasaron ni 5 minutos y ya había anotado el Barcelona, porque al final de cuentas creo que el Barcelona es bastante bueno lidiando con defensas que se suelen encerrar mucho. Y como les digo, fue suerte, bastante suerte para el Atlético que no fuera bueno ese gol, que no hubiera pasado, que hubiera sido anulado, porque a partir de ahí cambió la estrategia. El Cholo ya no se encerró tanto, ya empezó a levantar un poco más el bloque, tampoco salió a atacar al 100%, pero ya no se encerró tanto, como que aprendió ahora sí la lección, dijo, esto sí va en serio y ya empezaron a salir un poco más y empezaron a tener más oportunidades. Salió Giuliano Simeone y salió Lukman, que yo no entendí por qué sacar a Lukman, pero al final le dieron la razón a Simeone.
ya que metió a Sorloth y a Baena, me parece. Hansi Flick también hizo unos cambios que la verdad es que Hansi Flick muy flojo tácticamente. Creo que el Cholo se lo comió. Los cambios que hizo el Cholo funcionaron demasiado bien y los que hizo Hansi Flick no. Y precisamente Sorloth, que yo pienso que ya los barcelonistas deben de tener pesadillas con Sorloth, de que siempre está ahí para arruinarles la fiesta. Porque o les marca gol o provoca esto. Provocó una roja de Eric García, que como les digo, ya lo que quieran decir si es o no es, ya muy problema de ustedes. Yo no me quiero meter en polémicas. El chiste es que el árbitro considera, bueno, en un principio saca amarilla, ya después parecía que no iba a ser ni amarilla porque pedían fuera de juego. Luego en el bar checan que no es fuera de juego y lo mandan a revisar por posible roja y el árbitro considera que sí, que era roja y saca expulsa a Eric García. Me parece que faltaban todavía como 15 minutos o como 12, algo así, más lo que iban a añadir, porque lo cierto es que iban a añadir bastante por las otras situaciones como el golpe a Fermín, el golpe no me acuerdo quién fue del Atlético que cayó muy mal, también Eric García quedó tumbado un rato en algún punto. El chiste es que el partido en ciertos momentos se detenía y creo que eso le beneficiaba más al Atlético, bajarle las revoluciones al Barcelona. Y pues al final quedaron con uno menos, ya no había mucho que hacer, el Atlético tampoco se vio en condiciones de buscar más goles, ya de por sí ya tenían uno, entonces ya era como que no muy necesario. Al final de cuentas el Barcelona estaba con uno menos y en caso de que marcaran el empate, muy seguramente el Atlético le hubiera dado vuelta en el alargue. Ahora, consideraciones a tomar en cuenta. Hubo polémicas, sí hubo varias. Para empezar, esa de Muso con Fermín, esa no se sacan que es falta, no es falta. El golpe es fuerte, sí, pero no es falta. Muso obviamente no se puede quitar una pierna para no pegarle. Hubo un penal a Olmo que creo que ni siquiera tardaron un minuto en revisar y marcaron que no. Ahí ya no sé, yo sinceramente con esto de los penales a mí sí que me puede parecer que es revisable, pero pues no lo marcaron tampoco. Y creo que aquí es un punto de inflexión, es punto de pensar realmente qué está pasando con el Barcelona. Estos 2 años, donde cambió el formato de Champions, se vieron bastante beneficiados en cuestión del bracket que les tocó, de la llave que les tocó, y no pueden negarlo. Creo que es algo innegable. Cualquiera que lo vea puede decir que el Barcelona tuvo un camino muy fácil la Champions pasada y un camino muy, muy extremadamente fácil esta Champions. Por ejemplo, en la temporada pasada, en octavos se enfrentaron con el Benfica, un Benfica que, bueno, no es un equipo top, no es ese equipo que está en semis, que pasa de cuartos para nada, es un equipo más tipo Europa League. Luego les tocó el Dortmund, que si bien el Dortmund es creo que un escalón más arriba que el Benfica, tampoco es un Atlético, tampoco es un Bayern, tampoco es un PSG, entonces el Dortmund está tampoco en esa mesa. Y pues con el Dortmund también pasas, pero luego llega el primer equipo serio, el Inter, y te echa, te elimina en una eliminatoria bastante reñida, sí, pero el chiste es que cuando te topas con el primer equipo serio y te elimina, pues entonces creo que no estás para ganar una Champions. Ahora les tocó el camino muchísimo más fácil que había. Literal, todos los favoritos estaban del otro lado, que si el Bayern, que si el PSG, que si poco el Manchester City en algún punto. Y acá pues únicamente tienes al Arsenal, que encima el Arsenal ya está tirando la temporada. Te toca con el Atlético, primero con el Newcastle, que el Newcastle muchos te venden de que, ay, compitió bien. Para nada, el Newcastle, para empezar, ya ni siquiera va a estar en Europa la próxima temporada. O sea, ya no va a estar ni en Conference, ni en Europa League, ni en Champions. Está puesto, creo, como 14 o 15 de la Premier. Te sufres el primer partido con el Newcastle y en el segundo, el Newcastle se cae después de la primera parte y ya por eso lo goleas. Después te topas con un equipo de tu propia liga, que sí, el Atlético yo creo que ahora mismo es un contendiente a estar en la final.
pero que con el primer equipo serio que te topes y encima que sea de tu liga también te eliminen, habla mucho, ¿no? De que ya con dos Champions que te toca la llave más fácil y no puedes llegar a la final porque con el único equipo serio que te topas te elimina, pues creo que hay algo que checar, ¿no? Pero bueno, quiero hablar también ese tema en un short, quizás lo suba después, pero pues ya está, no hubo remontada, tampoco hubo remontada de Liverpool, seguramente tampoco habrá remontada del Real Madrid y mucho menos del Sporting. Van a estar los que seguramente son favoritos desde la ida. Bueno, el Barcelona era favorito contra el Atlético, pero para mí yo siempre pensé que el Atlético iba a eliminar al Barcelona. El fútbol es de memoria corta, mucha gente no recordaba que el Barcelona no había podido eliminar al Atlético cuartos de final. No se dio esta vez tampoco y pues nada más que decir, a ver cómo se les da la siguiente temporada. Veremos si la siguiente temporada ya se les da mucho mejor y quizás lleguen a una final. En estos momentos yo creo que todos los barcelonistas deben de estar con dudas de si continúa Flick o si no continúa o qué tipo de proyecto deben de tomar ahora en cuenta. Porque la primera temporada de Flick fue muy buena, lo único que le faltó fue la Champions. Esta ya no tanto y no sabemos si la siguiente temporada ya no van a ganar nada o si puede volver a ser mejor. Aquí es creo que cuando más les puede sonar en la cabeza ese dicho de que a Flick solamente le duran 2 temporadas los equipos. Dudo mucho que el Barcelona lo eche porque creo que les devolvió algo que pues no habían tenido en mucho tiempo, ser favoritos a una competición que bueno, al final terminan siendo eliminados los 2 años, pero creo que devolver a ese estatus de favorito al Barcelona en la Champions, creo que es algo que no habían tenido ya en unos años. Pero bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video. Estaremos viendo en los próximos post partidos. Muchas gracias. Bye bye.